Hola, soy Mariel Mambretti. Gracias por venir al canal. Hagamos libros. ¿Se vive de los libros? Esa pregunta me la hizo un autor y me pareció espléndida. Sí, podemos decir, los libros nos nutren, los libros nos ofrecen una vida espectacular, una vida intensa. Sí, se puede vivir de los libros, pero todo eso en el plano metafórico, ¿no? Todo eso en el plano cultural. Ahora, en el plano de lo cotidiano, ¿podemos solventar nuestras necesidades básicas en base a la venta de libros? También, también puedo contestar que sí. Si soy un librero, voy a contestar que sí. El librero basa sus ingresos en la venta de libros. Ahora, sacando todas esas cuestiones casi divertidas, que son posibles respuestas a una pregunta tan ambigua, ¿un autor puede vivir de la venta de sus libros? A ello ya tengo que responder que no. Habíamos visto en algún momento que el autor, si publica por medio de una casa editora, va a obtener como contraprestación por la cesión de la explotación de esos derechos de su obra un 10% de lo que se venda en librerías o en cualquier canal. Como soy muy mala con los números, en realidad no soy tan mala con los números, en realidad tengo un problema que cuando focalizo en la parte lingüística, desfocalizo en la parte numérica. Traje números del blog de Willy Javelson, un blog que después voy a dejar abajo el link para que lo puedan consultar. Bueno, Willy hizo 3 entradas con ese tema que están muy interesantes de ver, y él dice, bueno, en Europa, ¿no? Él dice, para ganar 43.000 euros a 2,40 por libro, un autor tendrá que vender 17.916 ejemplares, ¿sí? O sea, para poder vivir un año entero en base a la venta de sus libros, tiene que vender muchísimos, casi 18.000 ejemplares, ¿sí? Esto es en Europa, pero ese es el panorama global, ¿no? Es un panorama mundial que nos tira esos mismos valores o valores similares. No de ventas o de ingresos, sino de cantidad de ejemplares que hay que vender. ¿Cuántos autores pueden vender esa cantidad? Bueno, son muy pocos, son muy pocos. Eso en cuanto a los ingresos por medio del pago de regalías. Si un autor vende sus propios libros, el ingreso va a ser por lo menos de 3 veces más, con lo cual también nos sigue tirando un número muy alto, porque en vez de ser 18.000 van a ser 6.000 ejemplares que tiene que vender. Entonces, si lo miramos con frialdad, sabemos que evidentemente de los libros no vamos a poder vivir, a menos que seamos libreros. Por eso era importante plantearse bien esas preguntas que hice en uno de los primeros videos. ¿Por qué quiero publicar? Si realmente lo que yo quiero es vivir de mis libros, vivir de mi obra, con la venta de los libros no lo vamos a conseguir. Es muy difícil conseguirlo. También existen otros ingresos en base a la obra, que son los derechos subsidiarios. En algún momento lo hablé cuando hablábamos de obra, y eso tiene que ver la venta para las traducciones. Entonces, con una misma obra escrita uno puede ampliar los ingresos más allá de la venta de ejemplares. Puede vender la obra para traducciones, puede venderla para adaptaciones, para adaptación cinematográfica, para adaptación a miniseries, puede habilitar fragmentos para inclusión en otras obras, en antologías, en obras de divulgación, distintas obras para otros, o sea, que esos fragmentos estén incluidos dentro de otros libros. Todo eso amplía el panorama de ingresos. Todo eso tiene que ver también, va a estar
completamente relacionado con la posesión de los derechos y la administración de los derechos, si los tiene uno o si se los cedió a otra empresa. Eso va a estar en un contrato si lo cedió. Así que probablemente uno no viva de los libros. Con esto quiero también no solo pinchar un poco el globo y ser abogada del diablo, sino abrir el panorama. ¿Por qué? Porque si bien no se puede vivir de ese libro que uno publicó, ese libro sigue siendo una llave, ¿sí? No va a ser la llave del arca del tesoro, ya lo vimos, sino que va a ser una llave que nos va a habilitar distintos campos de acción. Cada uno dentro de su género, o de su conocimiento, o de su expertise, va a poder entrar en un mundo a través de ese libro. Entonces, hay veces que tener un libro escrito nos permite tener una columna en un diario local, poder participar de programas radiales, nos permite posicionarnos de otra forma en una empresa. Hay un montón de acciones que van a venir de la mano de ese libro. Este tema de no poder vivir de los ingresos de un libro pone al autor en una situación conflictiva. ¿Por qué? Porque para poder solventar su vida, sus gastos personales, sus necesidades de existencia, va a tener que tener otro ingreso monetario. Según el área donde se desarrolle, podrá sentir que más o menos puede ser paralelo. Y hay veces que son completamente contradictorios. Gente que tiene un trabajo que está lejos de su producción literaria sobre todo su producción literaria, porque las producciones científicas por lo general es gente que su trabajo y su obra están más aunados. Entonces, si es alguien que está más o menos dentro del mismo campo, como esto que acabo de nombrar, o si es, por ejemplo, un profesor de literatura que además escribe, medianamente está amigada su profesión con su obra. Distinto es el caso de gente que tiene que hacer otra tarea, y ahí es donde va a entrar en conflicto la creación. ¿Por qué? Porque uno necesita trabajar para vivir, y al trabajar para vivir le queda menos tiempo para escribir. Entonces, realmente es una vida de sacrificio la vida del escritor. Pero nadie que se sienta realmente un artista va a poder sucumbir a las necesidades de tal forma de negar toda su parte artística. La parte artística nos excede. El que es un artista no puede dejar de hacer arte. Lamentablemente, no existe el trabajo de artista, a menos que uno tenga un premio nacional o que consiga un mecenas que lo represente. Estamos en una situación donde el artista como profesión no existe, existe como vocación. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, uno no puede dejar de producir, pero tampoco tiene que dejar de publicar, porque es la única forma de dejar plasmada una obra, es la única forma de poder transmitir un conocimiento de una forma perdurable. Lo que quiero llegar con esto es, cuando uno decide publicar, tiene que tener claro que probablemente no vaya a ser un ingreso, e incluso puede llegar a ser una inversión. Ya de hecho lo es una inversión de tiempo, pero además puede llegar a ser una inversión de dinero. Pero lo que se busca con la publicación está más allá del bolsillo. Por eso uno no debe frenarse y tiene que volver a replantearse qué otros beneficios estamos obteniendo de la publicación de la obra. Volvemos a aquella lista que yo había pedido que se hiciera de por qué quiero publicar. Quizás es la hora de tachar el para vivir de mi obra y a empezar a subir en categorías otra cantidad de retribuciones que vamos a tener
al publicar la obra y que a veces no la habíamos llegado a tener en cuenta o a darle el valor que se merecía. Eso es todo. Gracias.